El presidente del Estado, hablando del tema de la justicia hoy, la apertura del referéndum, pero además que los elegidos como autoridades judiciales prácticamente no le respondieron al voto del pueblo. Escuchemos. Estoy pensando, estoy planificando, aceleremos después del 22 de enero de este año, que yo me voy a quejar al pueblo, el pueblo que defina, mediante un referéndum, una profunda revolución dentro de la justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma de la Constitución, hay que hacerlo mediante un referéndum, desarrollar con algunos expertos en temas de justicia, en temas de abogacía, a ver qué preguntas hay que preguntarse al pueblo boliviano, ellos quienes se definan con su voto. Justicia, si ya no podemos así con normas, bueno, tenemos que apelar al pueblo boliviano, preguntas concretas para un referéndum que diga eso, sobre penalidades, sobre sanciones a quienes no cumplen con sus deberes. Si es reforma a la Constitución, lamentablemente la autoridad electa con el voto del pueblo no ha respondido al pueblo boliviano. Esa última parte. Quiero darle la bienvenida al doctor Iván Lima Magne, que es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Lima, buenas noches. Muy buenas noches, John. Muchas gracias por el tiempo. Creo que es importante el tema que estás tocando en tu programa. Creo que es algo que faltó en la elección judicial. No tuvimos la oportunidad de ver y informar a la población de qué se trataba esa elección judicial. Usted en esa época había sido candidato, ¿no? Soy el candidato por la paz y tuve 170,000 votos en la elección, que es bastante más de lo que obtienen muchos candidatos, pero estoy consciente que mi voto no fue por mí. Creo que hubo otras connotaciones en esa elección y es importante analizarlas, ¿no? ¿Está de acuerdo con que le fallaron al pueblo boliviano en su voto ustedes? Mire, hay dos temas que creo que son importantes de precisar. Las autoridades del Poder Judicial tienen dos niveles. Todos los jueces somos iguales, ejercemos diferente competencia, desde el juez instructor del pueblo más alejado hasta el magistrado del Tribunal Supremo. Y todos deberíamos venir de una carrera judicial, cosa que en el país existió. A partir del año 2000 tenemos un instituto de la judicatura y yo le pongo las manos en el fuego por muchos jueces de este país. Por eso cuando un colegio de abogados o una autoridad habla de la justicia, es importante estar en los zapatos de la justicia. Todos los días firmamos resoluciones, sentencias, autos supremos y nos ponemos en riesgo nosotros y nuestras familias. Es un tema complicado en el que no tenemos muchas veces el apoyo del Consejo a la Magistratura. He visto la entrevista que hacía, es una realidad. Tenemos un sistema que no puede estar concentrado en Sucre. ¿Cómo es posible que un juez de Pando tenga que pedir permiso a Sucre para comprar el tóner de su oficina? O sea, ese nivel de centralización en Sucre de la justicia nos está matando. Perdón, usted decía muy complicado. Que pondría las manos al fuego por muchos jueces. Sí, por muchos. ¿Por qué no dice todos? Porque tristemente, ha habido un problema en la elección judicial. Y ese problema creo que tenemos que retomarlo. La Constitución dice que la elección se hace por méritos. Yo no sé por qué decimos que no ha habido elección por méritos. El artículo 182 de la Constitución dice que la elección se hace por méritos y se le da un puntaje especial a la autoridad originaria, indígena, campesina. ¿Quién cometió el error en esta elección? ¿A quién le debemos pedir cuentas de esta elección? Yo le digo, tiene nombre y apellido. La senadora Sandra Soriano fue la presidenta de la comisión mixta y ella, en lugar de hacer una calificación de méritos que puntúe del 1 al último candidato, solo dijo cumple o no cumple, con graves observaciones de los observadores nacionales e internacionales. Lamentablemente nosotros no podíamos hablar. Y ese es el otro tema que le llamo la atención. Esa comisión hizo un informe que es deplorable, que ha sido criticado por todos los organismos internacionales en materia de justicia y sería bueno que lo analicemos, porque ahí, como le dijo el magistrado Cusi, ha habido una traición al proceso constituyente de este país. Les recuerdo que el presidente de este estado logró y pidió que la madre de una de las candidatas que trabajaba con él renuncie en medio de la sesión. Hay asesores, el asesor del presidente del Senado que tuvo que salir del proceso. Mucha gente salió. A ese nivel del presidente y del vicepresidente creo que hubo un compromiso con la Constitución. No ocurrió eso con los senadores y diputados. ¿Considera que la elección de los candidatos por los cuales votó la gente fue política?
son decisiones políticas. El nivel del Tribunal Supremo es un nivel político, pero hay una tradición en los diputados y senadores del MAS que no siguieron el mandato de la Constitución y del presidente. El presidente fue muy claro, no necesitaba jueces que lo defiendan. Nos dio una independencia muy grande, pero eso no lo respetaron en el Parlamento. Y el segundo punto que le toco, y es importante, la relatora de la Comisión Interamericana sobre libertad de expresión dijo en el informe del 2011, no puede haber una elección sin libertad de expresión. ¿Cómo podía elegir la gente entre 116 candidatos? 116 candidatos, recuerda la papeleta, si no le habíamos informado a la gente. ¿Cuántas veces yo he salido en la televisión, en la radio, he podido exponer qué pienso de la justicia? No fue algo muy elaborado el tema de la elección judicial. Ha habido un problema en la preselección de candidatos. Hay algunas declaraciones que están grabadas, por suerte, y la historia nos va a permitir en documentos que le traigo. Hay investigaciones y tesis doctorales que se están haciendo sobre esto. Algún parlamentario dijo, yo no quiero sabios aquí, cuando se le dijo qué diferencia había entre un doctorado y una maestría. O sea, tener un doctorado era algo malo en esa selección. Y si no tienes libertad de expresión, terminas con lo que ha ocurrido. Yo le llamo la atención a las palabras del magistrado Bernardo Guarachi, se las digo brevemente. Él dice, no tenía relación con el MAS, en la preselección impresionó el poncho y la vara de autoridad. Cuando me vieron, el diputado que presidía mandó a transmitir la entrevista en vivo por televisión. Lo que dije, lo dije en español, lo repetí en quechua, aymara y puquina. No tenía cola de paja. El magistrado se levantó, tomó su poncho y añadió, con esto es lo que he ganado. A un principio nos idolatraba. Méritos, a ver, yo le digo, ¿qué mérito tenía el doctor Guarachi? Yo lo respeto mucho como persona, pero nunca fue juez, nunca ejerció como abogado y fue el presidente del Tribunal Agroambiental. A ver, lo que usted me está describiendo es que dentro de esa elección, méritos ninguno. No se valoraron. Pese a la que Constitución nos decía méritos. ¿Qué clase de profesionales de derecho tenemos en este momento? Magistrados, de jueces. Mire, yo tengo una denuncia que la he hecho pública y me han dado cobertura algunos medios y otros no. En la Corte Suprema antes eran 12 magistrados, luego se incrementó el número 18 en esta última elección. Cada magistrado tiene una función indelegable. Yo no le puedo decir a mi asistente ni a mi secretaria que dicte el auto supremo por mí. Yo tengo que hacerlo personalmente. En el Tribunal Supremo hay más de 120 asesores que están haciendo autos supremos. Hoy, en la sala plena, he tenido una discusión terrible porque va a haber el caso de los misiles chinos la próxima semana. Vamos a anunciar al país cuando comenzamos el juicio. Yo me opongo a que tengamos abogados asistentes. Me han hablado de traer gente que asesore a un Tribunal Supremo para dictar un fallo. ¿Me han elegido a mí o le han elegido al asesor? No está bien eso, John. No está bien. Tengo colegas que lamentablemente nunca han ejercido ni el litigio ni la función judicial, que están en el Tribunal Supremo, que están en el Consejo de la Magistratura. No es posible. Ante una situación tan grave como esta, me preocupa lo que va a pasar con el referéndum revocatorio y por eso le he pedido este tiempo. Creo que las palabras del vicepresidente han sido orientadoras. No pueden parar los juicios de responsabilidades. Hay una serie de delitos que se han cometido en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional que no pueden quedar en impunidad. Yo le digo, tengo la mayor estima por el magistrado Cusi, pero si ese caso no se canalizaba y no se llevaba a una sentencia, hubiéramos tenido un nivel de impunidad muy grande. El 23 de enero marca una nueva asamblea con una agenda que debe ser clara. Yo personalmente voy a presentar varias denuncias. Eso es lo que está pasando. No tenemos gente con el nivel de integridad que requiere la justicia. Es la realidad que tenemos ahí. Yo siento que se le quiebra la garganta, doctor, a usted cuando está hablando de este tema. A ver, pero ayer se decía también en la valoración que no es cuestión solamente de cambiar la gente, ¿no? Que hay otras cosas que han imposibilitado de que las personas que están en el Poder Judicial puedan llegar al objetivo para el cual se habían propuesto. Le hablo de códigos, por ejemplo, o reglamentos. ¿Qué pasa con esto, doctor? Es que ese es otro de los temas que yo digo siempre como algo que tenemos que hacer en el Tribunal Supremo. La Ley 025 nos faculta hacer cartas acordadas, a sacar circulares. La reforma de la justicia viene desde dentro. La Corte Argentina con Zaffaroni, el Poder Judicial de Costa Rica, todos se han autorregulado. El juez crea derecho. El juez no necesita códigos. El juez crea derecho. Es un sistema que nosotros tenemos con una constitución por encima de todo. Tengo que hacer respetar la constitución. Le digo, en mi sala, en la sala penal, se han dictado casi 12,000 autos supremos. Le estoy hablando desde el año 2000, que comienza el nuevo sistema penal. Yo soy de la sala penal.
De esos 12,000 autos supremos, el 95% son inadmisibles. Es decir, que nadie los ha analizado. Han puesto una providencia que dice, yo no te voy a escuchar. Solo 500 autos dan doctrina vinculante. Van al fondo del caso. Imagínense qué está pasando. ¿Qué está pasando en este país? Que los jueces no son evaluados. ¿Por qué no hacemos rendiciones de cuentas? ¿Por qué no informamos al país del trabajo que estamos haciendo? Eso es una cosa muy importante de la elección judicial. Yo creo que tenemos que rendir cuentas, tenemos que informar qué clase de sentencias y autos salen. ¿Por qué no los escuchan? Porque es un tema complejo. El tema de la justicia no es un tema que sea fácil de digerir para la población, pero tenemos que hacerlo. Yo digo, hay un principio que me enseñaban mis profesores, el doctor Cajías, entre ellos el doctor Bladman, el doctor Rodríguez Belcé. El juez habla por su sentencia, me decían. Y ya no es así. El juez explica su sentencia y viene acá y da la cara. Como lo que le digo que ha ocurrido muchas veces. ¿Por qué no hemos hecho denuncias? Porque el proceso estaba inconstitucional, porque era un proceso que lo han corregido ya. Tenga la certeza que el 23 de enero va a haber denuncias de jueces contra otros jueces. No porque estemos peleando, sino porque ya hay un procedimiento en el país que permite enjuiciar a magistrados. ¿Esto se debe porque por desconocimiento, porque obedecen a órdenes? ¿Por qué? Yo creo que es un mix de todo, pero lo principal es que las personas que están actualmente corrompiendo el Poder Judicial se están aprovechando y se están amparando de esta crítica al Poder Judicial. Yo le digo, en todas las profesiones y en todas las instituciones hay gente buena y gente mala. No es posible que digan que todos los jueces somos malos, que todos somos corruptos, porque eso hace que todos los que sí son corruptos se encubran, queden cubiertos por los que estamos haciendo algo bueno por el país. No es un tema fácil, le digo, necesita estrategia. Usted me decía de los códigos, yo le digo, ¿cuál era la decisión a tomar cuando yo llego a la sala penal? Lo primero que dije es, vamos a resolver todos los asesinatos, todos los homicidios, todas las violaciones, todo el narcotráfico, y luego vamos a ver otras cosas, que es lo que hice el año pasado. La otra sala, la doctora Suntura y la doctora Mercado han hecho lo propio, y en este país, en la Corte Suprema, no tenemos ni un solo caso por esos delitos. Antes, ¿qué hacían? Veían la difamación, la calumnia, los casos fáciles. He tenido que ver casos de violación del 2008. 2008, John. 2014. Que estaban acumulando polvo en la Corte. Porque es difícil. Un asesinato y mandar a alguien 30 años no es algo sencillo. El narcotráfico es algo complejo, pero ¿dónde está el problema? Usted me pregunta. En que no respetamos la carrera judicial. Yo quisiera tener en el Tribunal Supremo no un debate sobre cuántos asesores tenemos. Un debate jurídico, técnico, con colegas que hayan pasado una vida en los juzgados, que los hay. Rescatemos a esa gente. Démosle la oportunidad de limpiar el Poder Judicial, porque lo vamos a hacer. Yo, una cosa que aprecio mucho de su programa y de todo lo que hacen acá es que en la entrevista al ingeniero que estuvo antes, ¿por qué no? ¿Por qué no tener la mejor justicia? Se puede. No hay que dejarnos dispersar por los problemas que tenemos. Vamos a las soluciones. Una corte que oriente y cree derecho. Es lo que ha cambiado la justicia en muchos países. Respetar el tema de los méritos, que es lo que recoge de usted. Es algo importante. Yo le digo, John, es una cosa que tenemos que ver en un tema central. Quisimos traer jueces buenos, quisimos hacer una convocatoria. La universidad, John, se aplazaron todos. No aprobaron 3 personas, miento, el examen entre más de 500 postulantes para ser jueces. No tenemos una voluntad de la gente de ir al Poder Judicial. Doctor, es la realidad. No solamente hay gente que no sabe lo que está haciendo. Nunca ha visto un memorial, me decía usted. Sí. Hay gente incluso con procesos que están huyendo de autoridades judiciales. Sí, tengo muchos. 30 segundos ya para terminar la entrevista. Coménteme de eso, por favor. Hay magistrados que tienen procesos penales en curso, hay magistrados que están arraigados, hay magistrados que deben impuestos, hay magistrados que en ningún país del mundo podrían estar ni en la puerta del tribunal. Es la realidad. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Lima Magre, gracias por acompañarnos. Pues gracias a usted y ojalá que tengamos más oportunidades de acompañarlo. Claro que sí, lo volveremos a invitar para seguir hablando de eso. Muchas gracias.